Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta primer clase virtual. Eh, hoy vamos a continuar un poco con lo que estuvimos viendo en las clases presenciales, en estas prácticas que estuvimos, en las que los acompañé. Ahí estuvimos viendo el proceso de soldadura, cómo soldar con arco, cómo regular la máquina, las cuestiones más técnicas, y pudieron desarrollar su proyecto individual que tenía que ver con el dibujo en la tercera dimensión, a partir de la línea utilizando hierros y también un poco el ensamblado de partes y objetos ferrosos que podíamos soldar a esta estructura de dibujo. Bueno, hoy vamos a introducirnos una técnica que nos va a permitir trasladar estas formas, digamos, la forma del plano en este caso del papel, que luego lo vamos a trasladar a la chapa. Primero vamos a realizar una serie de trabajos que tienen que ver con el papercraft. Seguramente que ya lo han trabajado en años anteriores, está en la currícula del segundo año, y tiene que ver con el armado, el plegado de formas en papel, de volúmenes geométricos. Pueden ser simples o complejos. Se puede, digamos, ya de la estructura del cubo como una forma de las más simples para realizar en papel, esta repetición de cuadrados que dibujamos en forma lineal y después hacemos dos en forma vertical, cosa de, una vez recortado y plegado, se conforme el cubo. Esta técnica nos va a servir como un paso para aplicar luego en una técnica que es la chapa batida, que por ahí algunos no han desarrollado, ¿no? La mayoría seguramente no han desarrollado, que tiene que ver con este mismo proceso, pero trasladar el plano del papel al plano de la chapa, ¿no? Vamos a ver ejemplos de algunos autores contemporáneos para que nos corramos un poco del eurocentrismo que siempre tenemos en la formación y poder ver artistas locales y contemporáneos que están en el día de hoy produciendo obras. Bueno, para comenzar vamos a partir de qué es el papercraft, ¿no? El papercraft, yo sé que muchos también vienen con un poco de obra en ese sentido, pero el papercraft es una técnica que nos permite construir figuras tridimensionales a partir de hojas del plano de la hoja. Usamos cortes, dobleces y ensamblajes para transformar esta bidimensionalidad que tiene la hoja a la tercera dimensión, digamos, ¿no? Plegándolo y pegándolo podemos conformar un objeto tridimensional. Esta práctica también nos enseña a visualizar superficies que podemos llevar a un material más rígido. Lo vamos a hacer con la chapa, pero digamos, también podemos hacer el papercraft en cartulina, goma eva, algún otro material, digamos, ¿no? El papercraft se basa en la geometría básica, ¿no? En el cubo, en el prisma, en las pirámides. Vamos a comenzar con eso, un repasito. Acá les voy a sumar unas imágenes en donde podemos ver cómo se arman y se ensamblan estas plantillas para armar justamente estos volúmenes geométricos simples, ¿no? Para después pensar y poder trasladarlo a algo más complejo. Es una técnica que está muy utilizada también en personajes de series, dibujitos, sobre todo el anime, van a ver muchísimo, pero también fue una especie de furor los CubeCraft, que son estos personajitos muy simples que son una sumatoria de cubos y prismas que hacen, acá les sumo, imágenes que hacen, representan de una misma manera y muy sencilla personajes de distintas series, digamos, ¿no? Bueno, acá les voy a ir sumando algunas imágenes para que vean ejemplos del CubeCraft y cómo también podemos complejizar estas formas que son sencillas. A lo largo del tiempo muchos escultores han desarrollado
estas técnicas similares para planificar las obras. El Papercraft es una herramienta bastante poderosa o potente porque nos permite experimentar sin comprometernos en materiales costosos, ¿no? Bueno, en este caso lo vamos a trasladar a lo que es la chapa batida. Ya una vez que tengamos, ahí en la actividad de inicio está especificado, todos desarrollamos alguna vez algún proceso o acercamiento a lo que es el papercraft, ¿no? La construcción a partir del plano del papel. Cada uno va a tener que elegir alguna forma geométrica que no sea de la simple, sino que buscándole alguna complejización, alguna, digamos, facetado de alguna forma orgánica, puede ser, salirnos un poco de lo que es el bloque del prisma y del cubo, o de la pirámide, y tratar de mezclar esto para lograr algo más complejo. Bien, para nuestro proceso, digamos, del armado de esta forma geométrica vamos a necesitar plasticola, regla, tijera y el papel, obviamente, que es nuestro material. Podemos ahí optar por distintos papeles, pueden ser papeles de colores, puede ser cartulina, puede ser algún gramaje más grueso. Después vamos a pasar al diseño de la plantilla, que eso sí tiene que estar bien medido, por eso también vamos a utilizar regla para poder medir bien exacto los lados para luego recortarlo. Vamos a tener en cuenta, y acá vamos a ir viendo imágenes de plantillas. Las plantillas que van a diseñar tienen que tener, en el caso del Papercraft, siempre estas orejitas que son justamente para, una vez plegado esa forma y armado ese volumen, ahí va a ir el pegamento, donde va a ir para después que quede rígido y quede bien armado la figura, ¿no? Yo quiero que hagan primero una estructura básica, un cubo, para probar, para que todos los que no han explorado esto puedan entender de qué se trata. Vamos a comenzar con un cubo. Después, bueno, primero marcamos esas líneas, el corte, el doblez. Vamos viendo acá ejemplos. Acá están viendo lo que es la plantilla del cubo. Luego ensamblamos y este proceso nos ayuda a entender cómo esa superficie plana de la hoja se transforma en un volumen. Imaginamos este cubo también con otros materiales. ¿Qué pasaría con una chapa, ¿no? ¿Cómo podríamos resolver? Bien, luego de realizar, digamos, este primer proyecto que va a ser, esta introducción que va a ser un cubo, ahí vamos a dar paso a la actividad de inicio que tiene que ver con el armado de una figura, de un volumen geométrico un poco más complejo. Busquémosle una vuelta de tuerca a este cubo, mezclémoslo con otro volumen geométrico, tratemos de darle justamente, y valga la redundancia, complejidad a este primer volumen geométrico simple. Tengan en cuenta que acá le estoy sumando imágenes para poder darse una idea de las posibilidades que pueden tener con este material y esta técnica. Bien, la idea de esta clase es trasladar e introducir con la técnica del Papercraft, introducirnos a la técnica de la chapa batida. ¿Qué es esto de la chapa batida? Que parecen dos palabras que no se podrían conjugar juntas. Es justamente darle forma a una chapa, es decir, a un plano,
tal cual es la hoja, darle forma para generar un volumen geométrico. Entonces ahí entramos a otra dimensión y a otra materialidad. ¿Por qué? La chapa tiene otras propiedades como material que la hoja, tiene otras posibilidades, tiene otras posibilidades de acabado y de resolución técnica. ¿Por qué? Porque nosotros, y acá entra la parte de batida, justamente con el martillo de bola, como les mostré un poco en las clases de soldadura, se le puede dar forma sobre una superficie. Lo ideal es un yunque o un tronco como el que tenemos en el taller. Se le puede dar forma y salirse un poco de esta propiedad rígida o sin memoria, digámoslo así en términos plásticos, que tiene el papel. Entonces, al ser rígido el metal, nosotros al golpearlo podemos lograr otras formas orgánicas, más orgánicas que lo que podemos lograr con el papel, ¿no? Acá vamos a pasar a ver algunas imágenes, algunos ejemplos de que justamente refieren a esto, ¿no? Acá vemos la obra de Luciano Carbajo. Luciano Carbajo, además de ser un compañero y un amigo, es un escultor contemporáneo que vive en Córdoba. Él realiza trabajos que tienen una imagen personal propia, donde recorre desde animales hasta figuras humanas, animales mezclados con objetos. Generalmente la figura humana es femenina. Él realiza obras en mediano formato y en gran formato. Acá estamos viendo una obra que es un caballo de ajedrez, así se llama la obra, en donde, bueno, vemos cómo trabaja de distintas maneras, ¿no? Casi todo el cuerpo es como una figura geométrica simple, redondeada, y los detalles se centran en la cabeza y en los cascos del caballo. Acá estamos viendo otra que es una mujer, que es la quilla de un barco, la parte de adelante, y luego el cuerpo se transforma en la nave, ¿no? En la nave del barco. Bueno, y como les decía, dentro de estas posibilidades que tiene la chapa y las propiedades propias del material, fíjense que en esta obra del caballo, en la obra que vimos del caballo de Luciano Carbajo, él trata de borrar absolutamente lo que es el rastro tanto de la soldadura como de las piezas que va ensamblando para lograr esos volúmenes, esas formas. Acá estamos viendo otro caso que es de Diego Gutiérrez, que es contemporáneo a Carbajo. Diego Gutiérrez también es cordobés, y él, en esta obra que estamos viendo particularmente, hace visible eso y quiere notar tanto las partes que conforman ese volumen geométrico como los restos de soldadura. Esta obra también está ahí está puesta en la clase. Pero ven cómo se conforma el casco o el sombrero que tiene, o el gorro que tiene puesto el personaje, y también cómo se conforma la parte del torso, con los puntos de soldadura evidentes. Y como último ejemplo les propongo el de Nes Budano. Nes Budano también es un poco mayor que ellos dos, también es cordobés. Se nota la influencia de mi formación, pero son contemporáneos, bueno, un poco más grandes que yo. Y él trabaja, fíjense, esta obra donde articula lo que es la chapa batida propiamente dicha. Las partes, se evidencian las partes donde se forma, por ejemplo, en esta obra, el cuello y la cabeza de la gallina, con un ensamblaje de objetos, que es como lo que estuvimos haciendo nosotros en el taller. Mezcla aparatos y recicla aparatos y mecanismos
en desuso con la chapa batida. O sea, hace una mezcla entre ensamblaje y chapa batida. Entonces, bueno, la idea de esta clase es que ustedes puedan conformar, a partir de este volumen geométrico simple que hicieron, volvemos, no tan simple, digamos, a este segundo ejercicio de Papercraft, donde complejizamos un poco el volumen simple, el cubo, mezclamos, tratamos de darle algo de organicidad a eso, lo vamos a llevar, vamos a pensar a partir de plantillas un trabajo para chapa batida. Ahora, pensemos que ya no vamos a necesitar lo que son las orejitas de pegado que tiene el Papercraft, sino que vamos a directamente pensar la forma de la plantilla sin orejitas. Y teniendo en cuenta esto que estamos viendo, sobre todo en la escultura de Carbajo, que podemos eliminar totalmente el rastro de soldadura como una posibilidad y también eliminar los rastros de las partes que conforman ese volumen geométrico. Es decir, tratar de borrar todo rastro de materialidad, en realidad de materia, y logrando otra materialidad. ¿Se entiende? Es decir, podemos con el metal lograr esto de borrar todo rastro de parte que lo conforma a ese volumen geométrico y cómo fue armado. O, como en el caso de Gutiérrez, evidenciar evidenciar esas partes que conforman el volumen y cómo fue soldado y unido esas partes. Bueno, espero sus producciones y nos vemos la próxima. Manos a la obra.